Por supuesto, en esta Feria del Libro Digital 2020 aquí en Charata no podemos dejar de lado a escritores y autores que son aquí de la localidad y que nos van a presentar sus libros. Hoy vamos a hablar de Enigmas de Estancia El Mesón, que nos habla de distintos relatos, costumbres, leyendas y mucho más que se van a ver con detalle en este libro, pero además se centra en tres ejes. Tenemos la lluvia meteórica, la leyenda de la Virgen de la Laguna y también la importancia de la Estancia El Mesón. Pero para darnos más detalles es su propio escritor, el docente Fabián Vicario, quien nos da muchísimo más información al respecto. Los dejamos con esta presentación. Hola a todos y todas. Un saludo especial para los organizadores de esta hermosa Feria del Libro Digital. Estamos en la presentación del libro Enigma de la Estancia Mesón del profesor y licenciado Fabián Edgardo Vicario. Yo voy a comenzar diciendo su biografía y una breve reseña del libro Enigma de la Estancia Mesón que hoy lo está presentando en esta feria. Fabián Edgardo Vicario nació en Mesón de Fierro el 14 de mayo del año 1979. Egresó en el año 1997 de la Escuela de Enseñanza Agropecuaria número 3 de la localidad de Charata y en el año 2004 como profesor en Historia, título que ha sido otorgado por el Instituto de Nivel Superior de Charata. Se graduó en el año 2016 en la Diplomatura Superior en Pedagogía y Educación Social y en el año 2017 en la especialización docente en nivel superior en problemática de las ciencias sociales y su enseñanza. En el mismo año terminó de cursar sus estudios en la Universidad Nacional del Nordeste como licenciado en Historia. Participó y disertó en diversos eventos. En el 2004, en el primer Congreso Nacional de Culturas Precolombinas y en el año 2005 en la cuarta Jornada Nacional de Historia Moderna y Contemporánea. En el año 2007 expuso sus avances en las primeras jornadas de historiografía regional y en el año 2008 en el encuentro de profesores de historia del Nordeste. La historia y la región en los albores del siglo XXI. En el año 2009 dictó el curso Una mirada crítica y renovada de la historia de América y en el año 2010 participó en el debate abierto del evento Entre historiografías, comprensión del pasado y didáctica de la historia. En el año 2013 exhibió sus avances en el primer Congreso Regional de Educación Superior, Región NEA, y en el tercer Congreso de Educación Superior. Entre el año 2014 y el año 2016 expuso en el seminario Pensamiento Político Latinoamericano y de Educación, y luego en el primer Congreso de Historia Chaqueña y sus pueblos, organizado por el municipio, siendo él mismo expositor en el evento Encuentro de Historias Regional. En agosto del año 2017 defendió ante el tribunal la presente tesina que hoy se convierte en su libro Enigma de la Estancia del Mesón. Hablar hoy sobre el libro de Fabián Vicario y presentar también al autor es un gran honor para mí en esta importante Feria del Libro Digital y voy a comentar un poquito sobre su libro. La obra Enigma de la Estancia Mesón tiene tres ejes bien diferenciados: la lluvia meteórica, la consolidación del culto a la Virgen de la Laguna y la importancia de la estancia El Mesón.
En ellos se explica el devenir de los ciclos de deforestación, ganadería y agricultura, que consolidaron un proceso de protoindustrialización. La trama investigativa incluye mitos, leyendas, usos y costumbres de una época en la que se pueden observar la importancia que tenía el rol femenino, la educación y la relación entre los estamentos criollo, mestizo e inmigrante. Desde esta conjunción surgen personajes importantes como Clara Cade y Cacique Catán. En suma, la obra del profesor Fabián Vicario se rescatan los elementos que determinan las razones y el por qué el área que se estudia se transformó en epicentro de peregrinación, de turismo y del quehacer intelectual. En palabras de Luis Landricina, es tiempo de resignificar el rol de este lugar, de que se conozca quiénes somos. Así que le dejo la palabra al profesor licenciado Fabián Vicario para que haga su presentación del libro Enigma de la Estancia Mesón. Buen día, profesor Fabián, un gusto. Buen día, ¿cómo están toda la audiencia en general? En especial al licenciado Alejandro Duarte, amigo y colega, a la gente de gobierno que se dedica y de la feria, que se dedica a la parte de organización, a la Intendencia de Charata especialmente, en las manos de Chomiac y de la profesora Llanos, que de una manera u otra se preocuparon para que esto salga lo mejor posible. Contarles un poco que este libro tiene mucho que ver con Charata, tiene que ver con el sudoeste, porque había un vacío, especialmente en los libros de historia local, inclusive de historia regional, entre el lapso que lo trabajo, que sería 1895-1912, por poner una fecha probable. Si bien tiene epicentro en una de las estancias de la zona, donde ocurren una serie de acontecimientos importantes para toda la provincia, el libro deja digamos, una mirada sobre la región y de cómo interactuaron una serie de empresarios que tuvieron conexión tanto con Santa Fe, con Santiago del Estero, especialmente con Buenos Aires y con diferentes gobiernos de turno, que financiaron, organizaron y de una manera u otra pactaron formas de ingresar a lo que sería el sudoeste del Chaco. El libro en sí trabaja sobre lo que sería el Mocoy, donde aparece la figura de justamente como lo decía el colega, de Cacique Catán, muy importante en la zona, y que es el que va permitiendo, va interactuando, y que se lo puede ver así de una manera u otra después va a ser oprimido por un patrón de tipo capitalista, empresarial, donde aparece la figura de una organización de orden de tipo conservador, plasmada en la figura de la estancia, ¿no? Pero en ella se pueden ver algunos elementos sumamente interesantes. La estancia El Mesón, etimológicamente, proviene del nombre mexicá, nombre nativo, Mocoy, que quiere decir como mesa chica, para darle una traducción. Y es curioso que en el sudoeste chaqueño ya se vea un nombre plasmado que proviene aproximadamente de 1500, para decir el 1560, ya aparece el nombre de Mesón de Fierro, que es uno de los más antiguos, entre otros, ¿no? Pero del lapso colonial. Entonces es interesante ver en la estancia cómo se rescata la idea de la caída meteorítica, muy importante, que lo conecta a lo que es Gancedo y a otras regiones de lo que es Santiago y el norte santafesino, con epicentro en Tostado, y cómo de ahí, mediante incursiones para proyectar a la estancia,
va a hacerse carne en un empresario que tenía ya diferentes instalaciones en lo que era el norte de Santa Fe, inclusive Entre Ríos y Buenos Aires, muy amigo de lo que era el presidente Pellegrini, también en su momento de Alvear. Y bueno, y lo que hace es, se viene y se interna en el sur chaqueño con su señora y aprende mucho del lugar. Yo creo que hace una interacción con el nativo y crea bases de tipo moderno a lo que creía que podía ser conveniente para la evolución del país. Hoy puede estar visto desde diferentes focos, desde la idea indigenista, desde la idea de progreso estatal, pero es inevitable mostrar cómo esta persona, el dueño de la estancia, Cade, por su apellido, él comprende que debe hacer una interacción con el nativo, no lleva adelante una política de represión. También es interesante cómo mediante la propuesta de la estancia ingresa a la zona lo que es el inmigrante y se hace una cadena productiva, en primera instancia forestal, en segunda ganadera y en última agrícola, con un protoinicio de una sustitución de importaciones muy interesante, donde trae una serie de cultivos, entre ellos el trigo, y en la misma estancia se comienza a producir harina. Yo no quiero perder de vista algunos aspectos de suma importancia, como es la aparición de la Virgen en la misma estancia, hoy patrona del sudoeste chaqueño, ya desde 1970, pero que aparece aproximadamente entre 1918 y 1920, y se crea un pacto religioso que unifica no solamente al credo inmigrante, por ser una virgen de devoción general cristiana católica, sino también a los mestizos, al mestizaje, que venían trabajadores de lo que era Corrientes y Santiago del Estero, especialmente, y el norte de Santa Fe, sino también a los nativos por una serie de patrones de sincretismo que le hacían ver en ella una proliferación de lo que eran sus patrones ancestrales. Así que la estancia conjuga la caída del meteorito perdido y una serie de elementos, entre ellos la cuestión de la Virgen, que hoy se vuelve algo fundamental para la provincia, y la estancia en sí, que en ella usufructan una serie de patrones dignos de resaltar. Uno es la importancia de la figura de la señora, cómo esta patrona Clara Cade va a llevar adelante una serie de modificaciones al estilo inglés norteamericano. Yo siempre comento que en el lugar ella salía a hacer recorridos con bicicleta, establece una escuela para enseñanza para el nativo, y va a haber una serie de pautas y de elementos que la hacen muy progresista en el tiempo. Fíjense que nosotros estamos hablando de principios del siglo XX y vemos ya la introducción de algunos elementos muy avanzados. Inclusive no quiero dejar de resaltar algo que no lo quiero dejar pasar, que es que hasta la estancia, después de una serie de gestiones, llega el ferrocarril. Si bien es una trocha angosta, de tipo Decaville, es interesante porque lo va a unir a dos sectores, que es Villa Ángela y lo que es Charata, que justamente tiene que ver con la Feria del Libro, ¿no? Y cómo da vida al epicentro de un radio de 30, 40 kilómetros, y que hay actores que se dieron cuenta de la importancia. Uno de ellos es Luis Landricina, que bueno, que nació en Colonia Baranda y que tiene que ver también con la vida del ferrocarril y el quehacer de las estancias. Y yo no quiero dejar pasar esto, que hemos nacido en el sudeste chaqueño y que es primordial tener una historia de nuestra, y que por ahí uno la trata de construir con una serie de tópicos que fueron casi olvidados en el tiempo. Así que yo apunto a revalorizar una serie de patrones, si bien voy a ser muy breve y la idea tal vez pasa por ahí para dejarles la inquietud de hacer lectura del libro, que los diferentes capítulos van llevando a que uno se meta en el sudoeste, que lo comprenda, el por qué después en el tiempo aparecen una serie de minifundistas, de agricultores, por qué aparece una nueva corriente
con las guerras, las diferentes guerras mundiales, etcétera, pero que había una historia de una serie de empresarios que muchos de ellos se vinieron a vivir en esta zona y que así nacen localidades muy pujantes, una de ellas lo que es Charata, Pinedo, Villa Ángela y así, inclusive que muchas de ellas tienen hombres y mujeres, porque estos empresarios tenían esposas y mujeres en todos los sentidos de la palabra que eran que llevaban adelante y que querían una definición del territorio, una nueva definición del espacio y una construcción social que en vísperas uno nota que era beneficioso por lo menos en una generalidad. Bueno, yo no habría muchos aspectos más que tocar, pero sintetizar la importancia, digamos, del respeto también por el nativo, que esto es fundamental, y que es una zona aquí muy pujante en cuanto al respeto por las culturas originarias y que se observa mucho en el libro y digamos, y que rebrota hasta hoy en día y que, bueno, uno trata con este tipo de obras y de investigaciones de sacarla a la luz. No quiero finalizar sin decir que el trabajo es fruto de casi 22 años de investigación, de búsqueda, que está basado en un camino metodológico que tiene un fundamento, digamos, en lo que son fuentes, bibliografía, que de una manera u otra rescata obras locales, muchas de ellas, algunas, o sea, que tienen poca difusión e inclusive material inédito. Así que bueno, los invito a hacer lectura. La verdad que por ahí cohibió mucho esto del virus, pero es una invitación y nuevamente dar gracias, aquí inclusive en el ámbito local, a la persona, a la señora Pamela Llanos, que es una promotora de la difusión cultural y que siempre está atenta a que se brinden espacios como estos y el agradecimiento a los grandes emporios urbanos que nos permiten hacer llegar nuestro trabajo. No, profesor Vicario, la verdad que es un enorme privilegio estar charlando con usted hoy y preguntarle, ¿no?, ¿cuáles fueron las motivaciones para la publicación de este libro que sé bien que tuvo varios años, como lo dijo en su presentación, varios años de estudio, de investigación, de un armado metodológico importante? ¿Cuáles fueron las motivaciones para que se pueda publicarlo? Sí, te cuento que costó mucho, si bien aquí hay mucha gente interesada y no quiero dejar de recalcar de que cada uno de los capítulos está revalidado por un profesional, inclusive un trabajo conjunto de la UNE, de profesores especialistas en el área, en el tiempo y en los espacios, pero también demandaría mucho tiempo expresar y nombrar a cada uno de ellos, pero lo importante de contar que estuvo muy chequeado el trabajo, muy supervisado para que salga lo mejor posible y que nace de la niñez, de uno darse cuenta que los libros contaban mucho sobre lo que había pasado en la Argentina, lo que había pasado en el mundo, pero que nuestro lugar era como si fuera que había caído justamente del cielo y de que no teníamos historia. Entonces de ahí nace, inclusive yo quiero dejar a la audiencia comentarles que esto nada más nació como una pequeña ilusión de dejar algunos ejemplares a los chicos de la escuela del sudeste chaqueño, de las diferentes escuelas, como para que hagan lectura y que se enteren lo importante, cómo habían nacido sus ciudades, cómo habían nacido algunas de las regiones que hoy muchas de ellas están abandonadas, pero que tenían un patrón de progreso y digno de resaltar. Bien, profesor. ¿Cómo fue ese camino para llegar a las fuentes donde extrajo esta información tan rica que hay en su libro?
fue difícil, tenía a disposición o tuvo que realizar un trabajo más dificultoso con relación a la llegada a la fuente con la que construyó su libro? No, te cuento que, o sea, en primera instancia tuve que hacer muchos viajes, especialmente a lo que es Buenos Aires. Después conocí a algunos profesionales allá y entonces vía telefónica, porque si no tenía que hacer viajes periódicos como para recolectar datos de lo que sería la Oficina de Inmigración, de lo que sería el Banco Nación Argentina, de lo que sería el Museo de Refinería de Santa Fe, para que ustedes vean algunos de los lugares, inclusive en Resistencia, en lo que sería tierras, en lo que sería la universidad, bueno, y de diferentes instituciones. Y esto costó mucho, inclusive lo que es entrevistas, yo siempre lo comento, que tenía un rango de 65 entrevistados, hoy ya todos fallecidos, el año pasado fue el último, que inclusive no alcanzó a ver el fruto del libro, falleció 2 meses antes de la primera presentación y la única que se hizo. Y bueno, y agradecerle a toda esta gente también de que no solo los que chequearon el libro, sino a los que publicaron, especialmente a la empresa Contexto, que se interesó por la salida, por la difusión de este estudio, de este análisis, y que también es digno de resaltar, porque cuesta mucho, no solamente financieramente hablando, sino de difusión y de colaboración a lo que sería un trabajo conjunto, ¿no? Profe, tengo entendido que tuvo que recurrir y mostrar su libro para que hagan observaciones algunos autores locales como Oscar Pralón, Rubén Mieres, Oscar González. ¿Cómo fue la charla con ellos y